Vamos ahí a Lucas capítulo 20, pero antes de leer, mira a la pantalla, por favor. Antes de leer, mira la pantalla. El domingo pasado vimos cómo el Señor está yendo hacia Jerusalén en su última semana, ¿correcto? Es la última semana y vimos que todo ese pasaje de capítulo 19, del domingo pasado, es lo que nosotros conocemos ahora como el Domingo de Ramos. Domingo de Ramos. Por cierto, la Biblia es muy concreta para describir esa última semana del Señor. Y el domingo que nosotros llamamos como Domingo de Ramos, el Señor llega ahí, a donde está este círculo abajo que dice Betfagé. Allí en Betfagé manda a 2 de sus discípulos a que le trajeran ¿qué? ¿A que le trajeran qué? Un burrito, un pollino de asna. Le dice, vayan ahí a la aldea que está enfrente. Y ellos van y lo desatan. Y ocurrió como el Señor les dijo que iba a ocurrir, que si alguien les pregunta, como dijimos, ¿verdad? De ser centroamericano, porque se llevan. Y pues, díganle que el Señor lo necesita, ¿verdad? El Señor lo necesita. Y dicho y hecho, y así ocurrió. Pues entonces vemos que ellos toman sus mantos, y te acuerdas lo que significa el manto, autoridad, pero entre otras cosas, adoran a Dios porque se despojan de lo más precioso que tienen. El manto lo ocupaban mucho para el frío, porque es una región fría. Y se lo ponen a él. Dice en otro de los evangelios que cortan ramas, por eso se le llama Domingo de Ramas, correcto. Y lo ponen en el camino, y sus mantos también, diciéndole al Señor, Señor, tú eres el Rey, y puedes pisotearme, y no importa, ¿verdad? ¿Se acuerdan que vimos eso? Y entonces el Señor sube, y vimos que cuando va hacia... Ahora, ese que ven ahí encerrado en azul, es el Monte de los Olivos. Lo que pasa es que hoy está todo pelón. Esa foto es reciente. Pero cuando el Señor Jesucristo entraba al Monte de los Olivos, era un bosque, y vimos que Él se aparta de la multitud, probablemente cerca de un árbol, y a través de unas ramas ve hacia abajo, hacia el otro lado. ¿Y qué ve ahí? Ve la ciudad de Jerusalén. Emocionante para nosotros ver que Él va para allá, pero triste para Él, porque Él sabía que en esos días estaba apenas a unos días de que lo mataran. A él lo mataron ahí por el miércoles. Tú sabes, el viernes, como dice el Vaticano, como dice la Iglesia Católica, no pega, porque él estuvo 3 días y 3 noches. Debió haber sido el miércoles, a lo sumo jueves, donde se nos da toda esa información. Si tú tienes más curiosidad de ver los días, te animo a que estudies Lucas capítulo 14 y vas a ver este mismo relato, como él muere aproximadamente ahí en esos días. Y cuando llega ahí es donde ora, donde llora, y lo vimos el domingo pasado. Jerusalén, Jerusalén. ¿Y te acuerdas que le dice en algún momento, cuántas veces quise recogerte como la gallina recoge a sus polluelos, pero no quisiste? Y cuando está ahí, que mira, cuando él ve hacia abajo, yo te he puesto una flecha ahí, allá, donde está el montículo, que muchos teólogos aseguran que es el mismo monte de Moriah, donde Abraham ofreció a su hijo Isaac. Es interesante. Y allí lo que hay ahora es el domo de la roca, pero ahí estaba. ¿Qué es lo que vio el Señor? Yo te lo muestro. El Señor ve desde arriba, como si nosotros tuviéramos unos binoculares, y ve desde arriba el templo. ¿El primer templo? No. ¿El que construyó Salomón? No. Ese lo destruyeron los babilonios, ¿te acuerdas? Él ve el segundo templo, el que construyó Zorobabel, cuando fue reconstruida toda Jerusalén después del cautiverio.
y el cual remozó Herodes, por eso se le llamaba el templo de Herodes, ¿sí? Y él lo que ve es esto precisamente. Y cuando el Señor llega ahí, ya te vas a dar cuenta, el día lunes que llega, ese día lunes, él respetaba, no entra hacia allá, porque tú sabes que los que entraban ahí eran los sacerdotes, los de la tribu de Leví. ¿Y el Señor de cuál tribu era? Correcto, era de Judá, no era de Leví. Él respetó. Cuando él llegaba a ese atrio que tú ves ahí, que es el atrio de los gentiles. Y él enseñaba allí. Cuando él entra, pero tienes que entender que una vez has cruzado los muros, tú te consideras o te consideraban adentro del templo. Y ahí adentro del templo, en el patio de los gentiles, Anás y Caifás tenían su business. Ellos tenían su negocio. Y ellos habían puesto vendedores de corderos, porque sabían que la gente iba a comprar corderos para ofrecerlos en el templo. Bueyes, palominos, porque te acuerdas que la ley permitía que el que no tenía mucho dinero no podía comprar un buey o un cordero, podía ofrecerle al Señor palominos. Eran muy inteligentes Anás y Caifás, inteligentes por lo menos para el mundo, y sacaban plata de ahí. Y cuando el Señor llega ahí en el domingo de Ramos, entra al patio de los gentiles y por segunda vez saca a los cambistas. Ahí había una gran tranza. ¿Saben cómo que es? Como cuando uno llega a la frontera del Salvador con Guatemala. Ni te han visto bajarte cuando te dice dólares, dólares. Antes decían colones, quetzales. Hubo un momento donde decían colones, quetzales, dólares, euros no, ¿verdad? Pero tú vas ahí y eso es lo que observas. Eso es exactamente lo que estaba. Porque venían judíos de todas las partes del mundo y necesitaban vuelto o necesitaban cambiar. Entonces el Señor, esa última semana, vuelve a sacar los cambistas. Porque te acuerdas cuando al principio de su ministerio llegó al templo, él volcó las mesas. ¿Te acuerdas que hace una especie de látigo? Esta segunda vez no hace un látigo, pero la primera vez hace un látigo y empieza a golpear a los bueyes y sacó a los bueyes, saca a las ovejas, saca a los comerciantes y les dice: ustedes han hecho de la casa de mi padre, que iba a ser una casa de oración, han hecho negocio. Esta vez que el Señor llega allí el día lunes, precisamente saca ahora, pero solamente a los cambistas, ¿sí? A los que compraban y a los que vendían. Es interesante. Interesante que la primera vez saca a todos, menos a las palomas. Y vimos que la paloma es tipo del Espíritu Santo. ¿Te acuerdas de eso? Interesante, ¿verdad? Esa segunda vez saca a los que compraban y vendían. Y por supuesto que eso llega a oídos de ni más ni menos que Anás y Caifás. El único momento en la historia del pueblo judío cuando han habido dos sumos sacerdotes. El uno era yerno y el otro era el suegro. Y el negocio que tenían, tranquilo, queda en familia. Entonces, cuando ven que Jesucristo, al que ya de por sí ya odiamos, eso están pensando ellos, ya lo odiamos de por sí, porque se está haciendo el Hijo de Dios, se dice llamar el Hijo de Dios, y viene y nos arruina el negocio. Estaban molestos. Entonces, esa semana, si tenían deseos de matarlas, los deseos de matarlo suben hasta lo máximo y empiezan. Es impresionante, léelo despacio cuando tú puedas, pero lunes, martes, miércoles es un interrogatorio como nunca, y es una ametralladora de preguntas la que le hacen al Señor. Ahí es donde le preguntan: mira, Moisés nos mandó a dar carta de divorcio. Si uno se había casado con una pero muere, la agarra a su hermano, el segundo hermano, pero también muere. Luego agarra a esa mujer, el tercer hermano se casa con ella, pero también muere, no tiene. Entonces, en el cielo, ¿de quién va a ser esposa? Ahí le hacen esa pregunta al Señor. Y el Señor les dice: ustedes yerran, porque en el cielo ni se casarán ni se darán en casamiento. Es interesante esto, ¿verdad? Allí es donde le preguntan: dinos, Señor. Le hacen, revísalo, y le hacen como 5 preguntas. 5 preguntas. Y el Señor en algunas veces respondía con preguntas. De hecho,
yo quiero que veamos rápidamente, vente conmigo por favor, ahí a Lucas capítulo 20, y vamos a leer los versículos del 1 al 9, antes de llegar del 1 al 8, para llegar al 9, ¿sí? Y mira esto que les dice. Sucedió un día que enseñando Jesús al pueblo en el templo y anunciando el evangelio, llegaron los principales sacerdotes y los escribas con los ancianos y le hablaron diciendo: dinos, ¿con qué autoridad haces estas cosas? Observen, la gran molestia de los líderes religiosos de Israel era la autoridad. La autoridad, una palabra que significa mucho. Aquí me hace recordar a mi papá. Mi papá a veces me llevaba a visitar a sus clientes, él era abogado. Y cuando llegábamos a una casa, él tocaba el timbre o tocaba la puerta, y cuando le preguntaban ¿quién?, él solía decir la autoridad. Él era muy ronco para hablar, entonces decía la autoridad. La autoridad. Y tocaba, y yo decía: papá, ¿por qué siempre? Es que somos la autoridad, Nelsoncito. Y si tocaba, ¿quién? La autoridad. Porque la autoridad significa todo. Es el jefe, es el que manda. Y entonces aquí le preguntan: hey, vení para acá, a Jesucristo, que ya está en el templo. ¿Y con qué autoridad haces todo esto? Interesante, vente conmigo, por favor. ¿O quién es el que te ha dado esta autoridad? Versículo 3, respondiendo Jesús les dijo: yo les voy a hacer también una pregunta y respóndanme. ¿El bautismo de Juan era del cielo o era de los hombres? Entonces ellos discutían entre sí diciendo: si decimos que es del cielo, nos va a decir, porque no le creyeron. Y versículo 6, y si decimos que es de los hombres, todo el pueblo nos va a apedrear, porque están persuadidos de que Juan era el profeta. Imagínense, qué astutos. Y qué maldad. ¿Y a vos quién te da autoridad de venir aquí a sacar todo? Así que, Señor Jesús, que es el dueño del templo, les dice: yo les voy a hacer una pregunta. ¿Y el bautismo de Juan venía del cielo o se lo inventaron los hombres? Espérate, ya te vamos a responder. Y vengan, platiquemos, porque si decimos que se ponían a elucubrar el argumento que iban a presentar. Si decimos que es del cielo, nos va a responder: ¿por qué no se bautizaron? ¿Por qué no lo obedecieron? Si le decimos: venía de los hombres, nos mata el pueblo, porque a Juan le tienen respeto, lo tienen por profeta, y era profeta. De hecho, fue el último de los profetas del Antiguo Testamento. Interesante. Entonces regresan y le dicen así, versículo 7, y respondieron: no sabemos de dónde era. ¿Qué zafada más olímpica? ¿Qué zafada más olímpica? El Señor los está esperando. Ellos se dan vuelta y regresan. Mira, a saber. ¿Y qué les dijo el Señor? Pues entonces yo les respondo a su pregunta: a saber. Me encanta el Señor. Mira el versículo 8. Entonces Jesús les dijo: yo tampoco os diré con qué autoridad hago estas cosas. Ya les he dicho, 3 por 3, 9, más 1, 10, para que aprendas. Ahí se los dijo. Y terminó. Impresionante. Pues ahora entramos a este pasaje tan precioso, en donde ellos siguen ahí cerca de él. Y yo quiero que veas algo. Va a hablar de la autoridad. Mira ya la pantalla, por favor. A ustedes les gusta que les desobedezcan. A ver, los que tienen hijos, ¿cómo se sienten cuando ustedes le dicen: mira, hijo, yo te pido por favor que recojas todos los juguetes y los guardes en la caja? Y el niño: sí, papá. Y ustedes llegan a la hora y en vez de encontrarlos encuentran más juguetes regados. ¿Qué dicen ustedes? Yo no creo que alguno de ustedes dice: ay, qué lindo, muchas gracias por haber hecho más desorden, hijito. No lo creo. Uno se molesta. Bueno, tengo aquí ¿le suena familiar eso? Peor cuando la desobediencia va acompañada de rebelión. Peor si tu hijo dice: imagínense que ustedes le dicen: hijo, y no has recogido los juguetes. Imagínense que el niño se para y le dice: no, ¿y qué? ¿Qué harían ustedes?
no responderían como me dijo Rosemary la vez pasada. Te va a quemar el hocico. ¿Se acuerdan que les conté esa pasadita de Rosemary? Yo creo que ustedes le dirían, yo no sé, ¿verdad? ¿Qué dirían? ¿De este mono? ¿Quién se ha creído que es? ¿Por qué? Porque está pisoteando tu autoridad. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Interesante. Dice la Biblia, muchas veces los libró a los israelitas, mas ellos se rebelaron contra el consejo. Nota que es rebelarse con B alta. Rebelarse con B alta no es dejarse ver. Rebelarse con B alta viene de rebeldía, de ir en contra de una autoridad. Y fueron humillados por su maldad. Impresionante. El común denominador de la historia con el hombre es la insubordinación. Y nada más terrible que eso, ¿no? Nada más terrible. Pues aquí en Lucas se va a ver la esencia de la rebeldía contra. Pero entonces vale la pena en este pasaje buscar la respuesta a una pregunta. ¿Cómo reacciona Dios cuando tú y yo le desobedecemos? ¿Cómo reacciona Dios cuando tú y yo leemos nuestra Biblia, nos dice qué debemos hacer, pero decimos, allá en el cielo voy a arreglar con él? No sabes lo que estás diciendo. Yo quiero que tú lo veas ahora en este pasaje, por favor. Bueno, vamos a Lucas, ahí siempre a Lucas, capítulo 20, versículos del 9 al 18. Dice, comenzó luego a decir, hagamos algo, antifonalmente. Yo leo el 9, ustedes el 10 y así hasta llegar al 18. Comenzó luego a decir al pueblo esta parábola. Un hombre plantó una viña, la arrendó a los labradores y se ausentó por mucho tiempo. Volvió a enviar otro siervo, mas ellos a este también, golpeando, le afrentaron y le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviar un tercer siervo, mas ellos también a este echaron fuera herido. Entonces el señor de la viña dijo, ¿qué haré? Enviaré a mi hijo amado, quizás cuando le vean a él le tendrán respeto. Y le echaron fuera de la viña. Dame un segundo. Le echaron fuera de la viña y le mataron. ¿Qué pues les hará el Señor de la viña? Pero él mirándolos les dijo, ¿qué pues es lo que está escrito? La piedra que desecharon, los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Vamos a orar. Padre, nosotros te pedimos que tú nos hables esta mañana, nos enseñes y podamos todos entender qué quisiste tú decir acá y qué tiene que decirnos esta mañana la Biblia a nosotros, a nuestro corazón, Señor. Gracias por esta mañana. En el nombre de Cristo Jesús te lo decimos, Señor. Amén y amén. Impresionante que aquí vamos a ver tres palabras importantes. Cómo Dios trata con la raza humana. Primero, vamos a ver que Él hace uso de la misericordia. Hay tres atributos del Señor que vamos a ver esta mañana. El número uno es la misericordia. Y eso se mira en el versículo 9. Mira, misericordia, por su misericordia, Él nos tiene paciencia a nosotros. Y sí o no que nos da muchas oportunidades. ¿Sí o no? Es más, dice la Biblia que sus misericordias son nuevas. ¿Verdad que nos encanta ese versículo? Pero sus misericordias son nuevas cada mañana. Casi que lo que estamos diciendo es, ay, me salvé porque no me fulminó.
y entonces tengo oportunidad otra vez. Pero la mera verdad es que a veces abusamos de la misericordia de Él. Es el atributo de Dios por el cual no nos da lo que nuestra conducta merece. Caín se benefició de la misericordia de Dios. ¿Te acuerdas que Caín llega a hablar con el Señor y le dice, pero ahora me echas, me van a matar? Y el Señor todavía tiene misericordia de Caín. ¿Y qué acababa de hacer Caín? ¿Qué acababa de hacer Caín? Matar a su hermano. ¿Te parece poca cosa que el Señor está desde arriba, está observando y ve a Caín? Que yo personalmente creo que el Señor caminaba con ellos en los primeros días y los primeros meses, los primeros años de la tierra y la creación. Caminaba con ellos y lo ve matar a su hermano. ¿Qué hubieran hecho ustedes? Tengo una pregunta. Si tú ves a tu hijo mayor matar a tu hijo menor, ¿qué haces con tu hijo mayor? No sé, ahí te lo dejo. Pero estamos en un problema muy grande y el Señor lo trata con misericordia, hermanos. Ahí está, Lamentaciones, capítulo famoso, versículo famoso. Por la misericordia de Dios no hemos sido consumidos, nunca decayeron sus misericordias, nuevas son cada mañana. Nos encanta el versículo, pero es la misericordia de Dios. Pues lo que vemos aquí es una parábola, hermanos, que trata sobre nuestra responsabilidad. Vamos a ver, antes de entrar ahí, ¿qué elementos vieron en la parábola? A ver, personas, personajes, cosas. ¿Qué vieron? Labrador. Ok, labradores malvados, ok. ¿Qué más hay? Siervos, muy bien. ¿Qué más hay? Hay un hijo. ¿Qué más hay? El dueño de la viña, correcto. Y hay una viña. Está aquí. Vemos una viña, vemos un arrendante. El arrendante es el que tiene una propiedad y la entrega a otra persona bajo un contrato para que cada mes le esté pagando el arriendo, ¿correcto? Y los que se pasan a vivir ahí o hacen uso de esa propiedad, ¿cómo se llaman? Arrendatarios. Luego vemos que habla del fruto o del usufructo. En este caso es una viña. Vemos, aparte del arrendante y de los arrendatarios, vemos a los siervos. Interesante, que no son lo mismo, ya lo vamos a ver. Y vemos el hijo del arrendante, el hijo del dueño de la propiedad. En este caso es una viña. Ahora, yo quiero que tú veas que para nosotros en esta parte del occidente, nos es bien difícil imaginarnos todo lo que tiene que ver con una viña. ¿Por qué? Porque no somos países vinícolas, no somos países que cultivamos la uva. No tan fácil, no tan fácil. Aquí háblenos de los maizales, ¿verdad? El frijolar. Quizás si el Señor hubiera estado aquí, hubiera usado maizales y frijolares. Pero no, es una viña, es una viña. Interesante. Yo quiero que veas algo, porque yo siempre te lo he dicho. El Antiguo Testamento explica el Nuevo Testamento. Y el Nuevo Testamento confirma el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, siempre que Dios se refiere a una viña, adivina a quién se refiere. Vente conmigo a Isaías, por favor. Isaías capítulo 5, versículos del 1 al 7. Isaías capítulo 5. Mira qué interesante. Tú mismo vas a concluirlo. Isaías capítulo 5, versículo 1. ¿Lo tiene? Como dice, ahora cantaré por mi amado, el cantar de mi amado. ¿A quién? A su viña. Nota que es algo muy amado por el amado, la viña. A tal grado que le va a cantar a la viña. Yo estaba pensando, ¿quién en Centroamérica le canta al maizal? ¿Quién en Centroamérica le canta al cultivo de maíz? Aquí dice que el amado le canta a la viña. Interesante. Dice así, tenía mi amado una viña en la ladera fértil.
la había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas. Vides es la planta de la uva, ¿verdad? Había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar. El lagar es esta criba donde la gente pone las uvas, y en la antigüedad lo que hacían es que habían unos mozos descalzos que empezaban a patear las uvas y empezaba a salir el jugo por allí. Iba con el zumito de las uñas, ¿verdad? Y muy feo eso, ¿verdad? Pero así era. Y entonces producían el vino. Ese es el lagar, ese lagar. Y esperaba que diese uvas, y dio uvas ¿cómo? Ahora, para que lo entiendas, una cosa es la uva premier y otra cosa es la uva silvestre. La uva silvestre es chiquita, casi no da jugo, y el jugo que da es ácido. Entonces es despreciada, es botada muchas veces. Mira lo que dice ahí. Dice, esperaba que diese uvas y dio uvas silvestres. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad entre mí y mi viña. Interesante. Dice, ¿qué más se podía hacer a mi viña que yo no le haya hecho en ella? ¿Cómo esperando yo que diese uvas, ha dado uvas? Les mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña. Le quitaré su vallado, esa es la cerca, y será consumida. Aportillaré su cerca. En otras palabras, voy a abrirle una puerta para que puedan entrar todos los animales y se la coman. Eso está diciendo. Y mira lo que viene ahí. Y será hollada, pateada. Y haré que quede desierta, no será podada ni cavada. Y crecerán el cardo y los espinos, y aún a las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. Y ciertamente, oigan esto, y ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es... Interesante. ¿Con quiénes está platicando el día lunes el Señor ahí en el templo? En su corazón está hablando con Israel, porque siempre que platicaba con los líderes de la nación de Israel, eran los que representaban a los israelitas. Es impresionante que como una bofetada, unos que eran israelitas sí le adoraron, sí le cantaron, Hosana, tú eres el rey. Pero los líderes no querían nada con Jesucristo. Es impresionante todo esto. El dueño es Dios, la viña es Israel, los labradores o arrendatarios son los líderes. Pero ojo, los siervos son los profetas. ¿Qué dijo el Señor cuando estaba ahí en el montículo? Y está viendo, en una de esas oró desde el huerto de Getsemaní y dijo, yo te lo dije, Jerusalén, Jerusalén, cuánto tiempo quise hablarte al corazón y nunca me hiciste caso. Es impresionante cómo Él ama su viña. Los siervos son los profetas y dice, Jerusalén, Jerusalén, tú que matas a los profetas. De hecho, hoy en día, si tú llegas ahí al monte de los olivos, desde arriba a la izquierda vas a ver un lugar que es histórico y se llama la tumba de los profetas. Impresionante. O sea, los mismos israelitas tienen conciencia de que han matado a los siervos que envió Dios. Segundo de Crónicas dice, y Jehová, el Dios de los padres, envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros. ¿Quiénes eran sus mensajeros? Los profetas de su pueblo, su habitación. Su plan siempre ha sido el reino. Y lo que Él busca en nosotros siempre ha sido fruto. Mire, yo siempre le he dicho, no sé si se han fijado ustedes, pero el Señor desde que creó el universo tiene algo con el fruto. ¿Se acuerdan cuando está haciendo todo? Cuando está haciendo el planeta o rehaciendo el planeta a los árboles. ¿Qué orden le dan los árboles? Den fruto. ¿Y cómo termina Apocalipsis? Con un árbol dando fruto. Y en medio a los hombres, ¿qué les pide? Fruto, fruto, fruto. Juan capítulo 1. Ahora, ¿qué nos dice ahora a nosotros? Juan capítulo 15, versículo 16 dice, ahí está, no me eligieron ustedes a mí, sino que yo los he elegido a ustedes. Y les he puesto para que vayan y lleven mucho y que el fruto de ustedes se quede.
Si algo buscamos en Vida Nueva, es que podamos afectar a esta nación y que haya fruto, pero fruto que realmente permanezca, ¿sí? Hoy, ahora, la viña en el Antiguo Testamento es Israel. Y te quiero proponer algo. La viña, hoy en día, ¿te acuerdas de la parábola de las 10 minas? ¿Qué representa una mina? ¿Quiénes se acuerdan? ¿Qué significa una mina? Una vida productiva en el reino. ¿Sabes qué es la vida aquí? Es esa vida que Dios te ha dado para que la uses para Él y que esa vida, que es la vida, dé fruto. Y lo peor es que esa vida no es ni tuya, no es ni mía. Esa vida le pertenece al Señor, en el caso de nosotros, sus hijos. Interesante, una parábola sobre nuestra responsabilidad, pero no sé si tú te fijaste que es un patrón a causa de la misericordia de Él. ¿Qué hicieron en lo que leyeron ustedes? ¿Qué hicieron ellos con el primer siervo? ¿Cómo? ¿Lo golpearon al primero? Ok, vamos por favor al versículo 9, otra vez, vamos al versículo 9. Y comenzó luego a decir al pueblo esta parábola: un hombre plantó una viña, él arrendó a los labradores y se ausentó por mucho tiempo. Y a su tiempo envió un siervo. Y a los labradores para que le diese el fruto de la viña. Pero los labradores, ¿qué le hicieron? Lo golpearon. Y lo enviaron. ¿Qué quiere decir eso? No te damos fruto. ¿Había producido fruto? Sí. ¿Le dieron el fruto a los profetas? No. Impresionante. ¿Qué hicieron con el segundo? Correcto. Lo golpearon, pero a ese segundo nota que se va deteriorando el asunto. A este lo golpean y lo ultrajan, lo maldicen. Y al tercero, ¿qué le hicieron? Lo golpearon, lo ultrajan con seguridad, pero a este le sacan sangre, lo hirieron. Qué impresionante. A mí lo que me impacta de esto, hermanos, es que Él en su misericordia no les da lo que les corresponde. Yo me estaba, antes de subir aquí o de pasar aquí adelante, yo estaba pensando, ¿qué harían ustedes? ¿Quiénes de ustedes tienen una casita que quizás le dejó su papá o su mamá? No levanten la mano. ¿O quiénes tienen una casita que han dado en alquiler? No tienen que levantar su mano. Ok, tienen una casita que han dado en alquiler. Ustedes son los arrendantes. ¿Cómo se llama el que vive ahí? Arrendatario. ¿Y cómo se llama lo que les paga? Pisto. Ok, les da el dinero cada fin de mes, ¿verdad? Cada fin de mes. ¿Qué ocurriría si uno de esos meses ustedes llegan, ¿verdad? Buenas, fíjese que ya es el día 5 y vengo por el dinero. Y entonces esta persona les empieza a decir: ay, mire, disculpe, don Checho, fíjese que no he ajustado, fíjese, no tengo todo, entonces vuelva la otra semana. La otra semana, wow. Sí, vuelva. Y tú regresas. Y cuando regresas dice: ay, mire, don Checho, disculpe, fíjese que no lo tengo. Bueno, quizás tú dices: sí, me venía pagando, pero ahora me falló, híjole, ¿qué vamos a hacer? Bueno, te esperas, al mes llegas: mire, hoy me va a pagar 2 meses. No, fíjese que no tengo ni siquiera el del anterior. Híjole. Bueno, ahí voy a regresar. Sí, ahí regrese. Y regresas, y pasa un año y no te paga. No te paga. Y tú, mire, disculpe, y no me va a pagar. No, fíjese, don Checho, que no tengo. Estoy comprando la lotería. Ya le voy a pegar al gordo de mi esposo. Ya le voy a pegar. Y ya le voy a pagar. Y pasan los años y no te paga nada. ¿Qué harías tú con esta persona? Yo sé, han de estar pensando: hablo con mi abogado, lo saco. Entonces, después llegas con el abogado y le dice: mire, ustedes váyanse de aquí, no me estén molestando, pues yo no me salgo de aquí. Y le saca el machete y dice: no, mire, ya no voy a pegar. ¿Qué harían ustedes?
es exactamente lo que está diciendo aquí. Tiene misericordia y les aguanta. ¿Saben a qué equivaldría? A que ustedes se aguantaran y no le respondieran mal al arrendatario que no les quiere pagar. Eso es impresionante. Y la mera verdad es que a través de la historia Dios le habla a los israelitas como nos habla a nosotros. Y la gran pregunta es, ¿y no sigue haciéndolo con nosotros? Nadie puede decir, no, Dios no nos ha hablado. ¿Sabes? Hay una corriente en teología de la gente que cree que Dios hizo el universo, pero luego se fue lejos y ya no hizo nada. A eso se le llama teísmo. Los teístas. Darwin era ateo. Einstein era teísta. Interesante. Que creen que hay un Dios que ha creado todo, pero se alejó y ya no regresó. Pero no es así. Dios nos sigue hablando y hasta este día nos sigue hablando. Y por si creemos nosotros que no nos sigue hablando, Él ha dejado la Biblia, la cual nos sigue hablando. Dice Jeremías 35:15, y envié a ustedes todos mis siervos, los profetas, desde temprano, sin cesar, para decirles, vuélvanse, regresen de su mal camino. No vayan por dioses ajenos. Pero mira, está en celeste, ¿cómo dice ahí? Pero no inclinaste tu oído, ni me escuchaste. Firma Dios. Terrible. Y sigue tolerándoles, así como nos tolera a nosotros. Es impresionante. Entonces viene la gente y dice, no, si Dios no ha de existir, ¿cómo? ¿Y por qué no viene tanto que dice que va a venir? Pues, y ya lo hemos visto. Y está en segunda de Pedro. El Señor no retarda su promesa, sino que está dando tiempo para que todos procedamos ¿a qué? A arrepentirnos. Es impresionante. A veces no le damos el peso que tiene, pero el hecho que el Señor no haya venido anoche es misericordia. Es misericordia. Es porque Él quiere que alguien más se convierta. Entonces quiere que nosotros presentemos a Cristo a los otros. Eso me encanta a mí, la misericordia. Nuestro problema, hermanos, no es que nosotros no damos fruto. ¿Saben cuál es el problema? El mismo problema de la parábola de las minas. ¿Cuál es el problema? Es que el fruto que producimos lo queremos para nuestro reino. Sí, Checho, yo entiendo, Dios me ha dado la vida. La viña, Dios me ha dado la vida y sí he producido, pero lo que estoy produciendo, adivine para qué lo quiero, Checho. Para mí, en primer lugar. En segundo lugar, para mí. Y si sobra, para mí. Todo es para mí. Usted tiene que entender, Checho, que yo me fajo. Si yo sudo, mire, si me levanto bien temprano y me acuesto bien noche. El problema no es que no sea que no producimos frutos. El problema es que producimos fruto para nuestro reino y no para el reino. Entonces nos convertimos de arrendatarios a usurpadores y nos quedamos como la doñita que se queda en tu casa y no te paga la renta y ya van 2 años y te dice, váyase de aquí, yo aquí voy a vivir. Tremendo. Y entonces de la vida hacemos nuestra propia vida y nos decimos, no te metas conmigo. Nota esto, por favor. Si Romanos 11:36 es cierto que dice así, porque de Él, a través de Él y para dárselo a Él, son todas las cosas. ¿Tú crees esto? Entonces te hago una pregunta. ¿Y lo que tú produces, te lo quedas con Él o lo inviertes en el reino? Tu vida. ¿Qué haces con tu vida? Entonces una pregunta. ¿Cuántas veces has desobedecido la palabra sabiendo claramente lo que tenías que hacer? Pero venís tú y dices, no, gracias. Aquí hay otra pregunta. ¿Cuántas veces has pensado que la vida es tuya y que el fruto de ella te pertenece a ti?
No, Checho, eso de apartar tiempo para discipular, no. No, Checho, eso de andar en grupos pequeños, no. Pero mira, se está convirtiendo gente en los grupos pequeños. Dios te puede usar. Tenés que entender, Checho, que yo estoy cansado. ¿Para quién es el fruto que tú estás produciendo? ¿Para quién es el fruto de la vida? Peor. Imagínate que la señora no te paga la renta y vienes tú un día y dices, voy a volver a visitar a la doñita que no me paga la renta. Y vas y tocas ahora 2 años después, no te ha pagado la renta 2 años. Tocas el timbre y le dices, sale a recibirte. Buenas. Allá viene otra vez don Checho. Sí, mire, pero tranquila, no me vaya a regañar. Fíjese que le traigo un regalo. Quizás ella está en la ventana viéndote, ¿no? Un regalo. La señora va a decir, si yo tengo 2 años de no pagarle la renta, ¿por qué me va a traer un regalo? Y entonces, ya cuando oye regalo, abre la puerta. Sí, buena, don Checho. Fíjese que mi esposa y yo queremos regalarle, y le llevas 2 tiquetes de avión. Queremos regalarle un viaje a Europa con todo pagado durante 7 días para usted y su esposo. Y son reales. ¿Qué? ¿Usted me regala esto? Sí. Qué impresionante. ¿Cómo se llama eso? ¿Cómo se llama eso? Gracia. Lo primero es misericordia, en donde no le das lo que se merece. Pero encima de la misericordia, ahora le das algo de regalo que no se merece. Esa es la gracia. Y la gracia actúa tremendamente. Mira, yo quiero que vengas a los versículos ahora del 13 al 15. Dice así: entonces el Señor de la viña les dijo, ¿qué haré? Voy a enviar a mi hijo amado. Quizás cuando le vean a él, le van a tener respeto. Mas los labradores al verle discutían entre sí diciendo, este es el heredero. Vengan, matémoslo para que la heredad sea nuestra. Interesante, mira el 15. Y le echaron fuera de la viña y le mataron. ¿Qué pues les hará el Señor de la viña? Aquí impresiona, hermanos. Yo te lo he puesto ahí en amarillo. Yo creo que te voy a aburrir de darte los conceptos, pero es que misericordia es no darnos lo que nosotros nos merecemos. Y gracia es regalarnos algo que no nos merecemos. Y el Señor, después de tenerle misericordia 3 veces, ahora los trata con gracia. Ahora dime una cosa, ¿no nos trata a nosotros así? ¿No te has dado cuenta? Ya una pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que pecaste? ¿Ayer? ¿Antier? Ahora te hago otra pregunta. ¿Qué pecado cometiste? No me digan. Piénsalo. Ahora te hago otra pregunta. ¿Te mató el Señor? ¿Cómo se llama eso? Misericordia. Y encima de eso te recuerda esta mañana que su misericordia es nueva, que su perdón es nuevo. Eso es gracia. La gracia de Dios le llevó a enviar a su Hijo para asegurarse que nosotros diéramos frutos. ¡Qué amor! Dar lo que más Él amaba. Entonces viene una rebelión final, y la rebelión final es, este es el heredero, a él le va a quedar esta propiedad, entonces matémoslo. Qué impresionante. Y lo que ocurre es que precisamente lo matan. Pedro se lo dijo en aquel discurso, ¿se acuerdan? El primer mensaje de la iglesia, la primera predicación de la iglesia, fue Pedro. ¿Recuerda que le dijo, yo te daré a ti la llave del reino? Él predica por primera vez y le dice en Hechos 2:36, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios les ha hecho Señor y el Cristo. Pedro le está diciendo, Él es el Mesías.
Y ustedes lo mataron. Ustedes lo mataron. Se lo repite Esteban 7 capítulos adelante. Pero a Esteban ya no lo aguantaron. ¿Y qué hicieron con Esteban? Lo apedrearon, lo mataron. Exactamente lo que han hecho a través de la historia. Esto debe llamarnos la atención. Pero ojo, yo te quiero proponer esto que está ahí en verde. Nosotros también llegamos a esos niveles de decir, sí, Checho, pero es que si yo dejo que el Señor sea el jefe de mi vida, entonces ya no voy a hacer lo que yo quiera. Eliminar el señorío de Dios es perder la capacidad, tener la capacidad, querer conservar la capacidad de hacer lo que nosotros queremos. Y debido a eso, nosotros decimos, sí, mire, ahí voy a llegar los domingos. Sí, mire, ahí voy a escuchar la predicación. Sí, no hay problema. Pero obedecerle en las cosas más complejas y tener una vida productiva en el reino, a ella no nos gusta. A ella no nos gusta. Eso impresiona. Y la conclusión final, destruir el regalo de la gracia. Hay una corriente ahora doctrinal que es la predestinación. Y la predestinación enseña, uno de sus 5 enunciados, enseña que la gracia de Dios es irresistible. O sea, ellos enseñan que si Gisela se va a convertir, Gisela nunca se va a oponer a la gracia de Dios. Va a ser tan irresistible que va a vencer el corazón de ella y ella se va a convertir. No, la gracia de Dios no es irresistible, porque Dios nos ha dado la oportunidad de decidir hacer lo que Él dice o ya no hacerlo. Porque mira lo que dice Lucas 20:15, y le echaron fuera de la viña, ¿y qué hicieron? Te hago una pregunta. ¿A dónde mataron al Señor Jesús? ¿Cómo se llama ese montículo? El Calvario o el monte de la calavera. ¿A dónde queda el monte de la calavera o el Gólgota? ¿Queda adentro de la ciudad o afuera de la ciudad? Afuera de la ciudad. Tan vil fue la muerte del Hijo que ni siquiera se merecía Él que muriera adentro de la ciudad de Jerusalén. ¿Saben cómo qué sería? Como que dijéramos, mire, ese es un secuestrador, fíjese que le tocó pena de muerte, lo vamos a matar, pero no lo vamos a matar adentro de la ciudad de Guatemala, no se lo merece. Ay, ¿a dónde? En el campo, 100 kilómetros afuera. Ahí en el campo donde nadie lo vea, al Señor lo sacaron. Y es interesante que dice, y le echaron fuera de la viña y le mataron. Es la conclusión final. Y mira, yo estoy casi terminando el mensaje. Yo quiero dejar esto en tu corazón. Al final del día, el dilema siempre es el mismo. ¿Quién manda en mi vida? ¿Es el Señor o soy yo? ¿Hago lo que Él dice o lo que yo quiero? Ese es el dilema. Aquí hay una pregunta. ¿Sigues tú argumentando que tu vida te pertenece y que tú no tienes por qué dejarle el control a Dios? ¿Y qué sucederá con quienes no se sometan a su señoría? ¿Qué sucederá? Bien. Aquí una pregunta. ¿Has llegado donde la doñita? No te paga, no le das lo que merece, no la sacas. La segunda vez o la tercera vez o la cuarta vez le llevas un regalo, 2 tiquetes de avión para que vaya a disfrutar a Europa. Es gracia. Pero por último, llega un momento en donde ella sigue resistiendo y te trata mal. Yo siempre le he dicho, el Señor es misericordioso y nos da una oportunidad, 2 oportunidades, nos habla al oído, nos dice, enciendes la radio y escuchas un mensaje o una canción que habla de lo que tú debes de decir. Yo creo que Dios me está hablando. Pero seguimos en nuestro mismo pecado. Llega un momento en donde el Señor tiene que ejecutar, y aquí está la palabra mágica, justicia. 3 atributos de Él. Es la misericordia,
es la gracia y es la justicia. Llega un momento en donde Él tiene que hacer lo que se tiene que hacer de acuerdo al derecho. El justo, o lo justo, perdón, ante la insubordinación es que la justicia se ejecute. Y ahora, cuando hablamos de justicia, sí es la justicia como la de la Corte Suprema de Justicia de Guatemala. Llega un momento en donde tiene que ejecutar su justicia. O sea, mira, no sé si has visto, y lo dejé en amarillo, cuando la misericordia y la gracia han sido rechazadas y la insubordinación se mantiene, Dios reacciona ¿cómo? Justicia. Cuando estaba preparando este mensaje hace como unos 2 días, que estaba reacomodando todo, vino a mi mente este salmo, Salmo 89, 14. Pueden buscarlo, por favor. Te vas a dar cuenta de cómo es el trono de Dios. ¿Cómo es el trono de Dios? Salmo 89, 14. Mira lo que dice. ¿Lo tienes? Ojo, porque esos atributos de Dios están o alrededor de Él o Él está sentado sobre ellos. Síganme, por favor, Salmo 89, 14. ¿Cómo dice? Justicia y juicio son el cimiento de tu trono. ¿Cuál es el trono? Voy a usar esta silla. El trono es la silla sobre la cual Dios está sentado. Y este suelo, el cimiento de su trono, ¿de qué está hecho? De justicia y de juicio. Pero hay un punto y coma, y mira lo que dice: misericordia y verdad van delante de tu rostro. ¡Wow! O sea que cada vez que el Señor se levanta y se mueve, delante de Él va misericordia. Y cada vez que Él habla, usa misericordia. Pero cuando la misericordia y la gracia han sido consistentemente rechazadas, llega un momento en donde Él tiene que ejecutar justicia. Y eso no nos gusta. Pero vamos a enfrentar la justicia de Dios y eso debe causarnos temor. Hermanos, una realidad, y estoy terminando. Una realidad es que somos una generación que hemos perdido el temor de Dios. ¿No se han fijado ustedes? ¿Cuántos de ustedes leen las noticias? ¿Les gustan leer las noticias? Vea que ya ni dan ganas. Yo estoy suscrito aproximadamente a unos 5 periódicos de Europa, 2 de Estados Unidos, y estoy suscrito como a unos 3 de Latinoamérica. Y miren, hermanos, ya no dan ganas de ver las noticias. Ya no dan ganas. No sé cuántos se fijaron de algo que ocurrió hace unos 3 días en los Estados Unidos. En Nueva York y en Pensilvania, en una sola noche, como que la humanidad se puso de acuerdo en esas 2 ciudades. ¿Y saben qué hicieron? Se metieron a las tiendas, a los almacenes de prestigio a robar. Y robaron a la loca. Y una mujer estaba tan emocionada que se puso a hacer un live stream ahí. Y le decía a la gente: miren, vengan a robar. Y puso la cámara apuntando hacia una tienda Apple, de estos que venden los iPhones y todas estas cosas. Y la gente agarrando relojes, teléfonos, computadoras a la loca, y se emocionaban, se reían de lo nerviosos que estaban, iban carcajeándose, y se oían que venía la policía por ahí. Y la mujer diciendo: vengan. Unas horas después aparece en la prisión agarrada por la policía y estaba toda seria. Pero tenemos gobiernos que le están diciendo a la gente: hágalo. Impresionante que el presidente Biden está diciendo: está bien que robe la gente, no los metan presos. ¿Habías escuchado alguna vez eso? No los metan presos. Está bien que roben. Y les ha puesto un límite. Pueden robar hasta tantos dólares.
¡Qué tremendo! Voy a ir a traer mi iWatch, dije yo. Sí, es impresionante. Y tú vas a decir, de veras, Checho, de veras, de veras. No quedó presa una sola persona. Soltaron a la mujer. Soltaron a la mujer. ¿Y por qué? Porque los presidentes están diciendo que no hay ningún problema. Qué impresionante. Pero mira Latinoamérica. Matar. Están viendo los presidentes que la gente está matando a los inocentes y dicen, no los metan presos. Mejor quedan presos los familiares que llegaron a reclamar, pero salen libres los que matan. Bienvenido a la generación que no tiene temor de Dios. ¿Y sabes lo peor? Esa ausencia de temor ha permeado las iglesias y ahora los creyentes hemos llegado a perder el temor de Dios. Dice ahí, le voy a enviar a mi hijo en la parábola. Quizás a este le tendrán respeto. ¿Y qué pasó? Lo mataron. Hicieron lo que no habían hecho con los otros profetas, con los siervos. A este lo mataron. A aquel lo injuriaron, al otro lo golpearon, al otro lo hirieron, pero no lo mataron. Al hijo lo mataron. Impresionante. Este versículo, Hebreos 10:31, hasta de memoria nos podemos. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. ¿Sabes cuánta fuerza tiene ese versículo ahora? Poca. Se ha vuelto un cliché, ¿sí o no? Sí, hermano Checho, es que horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Y andamos haciendo lo que queremos. Y entonces, ¿cuál es la consistencia? Ya no hay temor de Dios. Estamos en una generación en donde el temor es cuestión del pasado, es ser anticuado, es ser de la onda retro. Es impresionante. Somos una generación que ya no teme a Dios. Salmo 119, si tan solo nosotros los creyentes hoy en día llegáramos a hablar así. Mi carne se ha entremecido por temor de ti. Y de tu Biblia tengo miedo. Yo estoy terminando, quiero terminar con esto, te lo dejo en el corazón. Realmente cuando leemos algo que dice el Señor que no debemos hacerlo, ¿nos da miedo? ¿De veras nos da miedo? Y hay una corriente ahí diciendo, no, Checho, ¿y por qué enseña del temor a Dios? Los psicólogos, no le enseñe del temor al niño, no le diga eso, lo está arruinando. Y entonces tenemos a una sociedad arruinada en Europa, en América, en Asia, por todos lados, arruinada. Salmo 118, 22. Y el Señor, es impresionante, no ahí te fijaste. Vente por favor al versículo 17 y vamos a la casa, ahí en Mateo 20. Perdón, en Lucas 20. Lucas 20. Leamos desde el 15. Y dice, y le echaron fuera de la viña y le mataron. ¿Qué pues les hará el Señor de la viña? Vendrá, destruirá a estos labradores y dará su viña a otros. Oye, qué sarcástico esto. Sarcástico hoy en día. Y dice, cuando ellos oyeron esto, ¿quiénes ellos? ¿Quiénes estaban escuchando la parábola? ¿Quiénes? Los líderes religiosos que no querían nada con Dios. Cuando lo escucharon, ¿qué dijeron? Traducido, Dios guarde. ¿Verdad que eso es? No sé si se han fijado que Dios pues lo ponemos con C, ¿verdad? Y unido, Dios guarde. No, la frase original dice Dios no guarde. Lo que están diciendo es Dios nos libre que eso nos vaya a ocurrir. Pero se han fijado que esa palabra ahora es un cliché. Y la usamos para Dios guarde. Mira, fíjate que el fulano ahí estaba casado y salió.
Salió embarazada otra mujer de él. Dios guarde. Dios guarde. No, hombre, Dios guarde. Dios guarde. ¿Realmente estamos diciendo eso? Realmente estamos diciendo, Dios nos libre a nosotros de caer en eso. Impresionante. Entonces viene el Señor y usa la otra parte de lo que le había encantado a él cuando iba en el burrito hacia Jerusalén. ¿Qué le cantaron? Hosana, Hosana, gloria a Dios en las alturas, Él es el Rey. Pues ese salmo es el 118:22, y dice así: la piedra que desecharon los edificadores, la roca. ¿Y quién es la roca? Jesucristo. Él ha venido a ser la cabeza del ángulo, el fundamento del edificio. Ahora, vente conmigo, por favor, ahí al versículo 17. Cuando ellos dijeron, Dios guarde, versículo 17. Pero él mirándolos les dijo, ¿qué pues es lo que está escrito? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Impresionante. Y mira esto: todo el que cayere sobre aquella roca será quebrantado, pero sobre quien ella cayere, la roca lo va a desmenuzar. Sígueme, te lo explico y terminamos. Lo que está diciendo el Señor es: aquel que caiga sobre mí va a ser quebrantado. Y es interesante que antes de recibir a Jesús hay quebrantamiento en el corazón. Nadie puede arrepentirse si no se quebranta, decir, yo he pecado contra ti. Pero el otro lado de la moneda es, si tú no eres de los que caen sobre Jesús, te humillas delante de Él, entonces la roca te va a caer a ti encima y te va a pulverizar. Eso está diciendo. Aquí está, quebrantado. Tiene dos opciones ante la justicia: ser quebrantado o ser desmenuzado. Quebrantado, Salmo 93. Vuelves al hombre hasta ser quebrantado y le dices, conviértete. Interesante. Y desmenuzado, Salmo 2:9. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero, los desmenuzarás. Impresionante. Vamos a enfrentar la justicia de Dios y eso debe hacernos estremecer. Yo la pregunta que tengo aquí para terminar es: ¿estarías tú listo para enfrentarte a Dios, que va a juzgar justamente tus intenciones, tu conducta, tus sentimientos, tus emociones? Entonces hay una pregunta sincera. ¿No sería mejor que ahorita, mientras hay amnistía, nos acojamos a la gracia? Eso sería lo mejor. Vamos a orar. Padre, gracias por la oportunidad que nos regalas de ver detenidamente esta parábola. Y gracias, Señor, por tu misericordia, por tu gracia y por tu justicia, Señor. Qué bueno saber que aquellos que nos hemos quebrantado delante de ti y ahora vivimos una vida en ti, no recibiremos esa justicia. Pero, Señor, realmente tú nos libres de esto que dices al final: todo aquel que no se arrepienta, la roca va a caer sobre él y le va a pulverizar. Señor, haznos una iglesia que produce fruto y que ese fruto no es para nuestro reino, sino para ti. Úsanos a cada uno, Señor, para presentar a Jesús, para enseñar la Biblia a quien no te conoce, Señor, para instruir en justicia a todo aquel que está cerca de nuestra influencia, para exaltarte a ti, Señor. Gracias, Padre. En el nombre de Cristo Jesús te lo decimos, Señor. Amén. Así como estamos, con toda cabeza inclinada
y con los ojos cerrados, yo te quiero preguntar a ti. ¿Y tú ya llegaste al punto de quebrantarte delante de la roca y decirle, yo he pecado contra ti y yo me arrepiento? Y yo, así consciente como estoy, Señor, me duele, me quebranta el corazón y yo quiero dejar ese estilo de vida, quiero dejar de creer lo que yo he creído y comenzar a caminar contigo, a creer en ti, Señor. Padre, mira a cada uno de los que están acá, Señor, y háblales al corazón. Si tú estás aquí y eres de esos, yo te pido que no te vayas de aquí sin recibir a Jesús, la roca, y sálvate de esa manera de ser pulverizado por Él en el día del juicio. Yo siempre hago esta pregunta y te la hago a ti. Si tú hubieras muerto anoche, ¿a dónde estaría tu alma? Si tú dices, yo creo que en el infierno, Checho, yo te felicito por tu sinceridad. O quizás tú dices, realmente no sé, no tengo seguridad. Entonces, con cualquiera de esas dos respuestas, te animo a arrepentirte este día delante de Él y recibirle como tu Señor. ¿Quieres? Quizás tú dices, sí, Checho, pero ¿qué hago? Pues ahí donde estás, ponte a cuentas con Él. Isaías 1:18 dice, venid, ven luego y pongámonos a cuentas. ¿Quieres hacerlo? Pues ahí donde estás, hazlo. Sí, Checho, pero ¿qué le digo? Dile lo que hay en tu corazón, que has reconocido que has pecado contra Él, has quebrantado sus mandamientos, pero que esta mañana tú le recibes como el único y verdadero Señor. ¿Quieres? Ahí donde estamos, fíjate. Ahí donde estamos. Dile a Dios en tu corazón algo así. Yo lo voy a decir, pero si es con sinceridad desde tu corazón, entonces díselo, díselo. ¿Estás listo? ¿Estás lista? Dile así: Señor Jesucristo, esta mañana yo reconozco que he quebrantado tus mandamientos. Y tan consciente como puedo estar, yo me arrepiento de todos mis errores, mis pecados. Y te abro la puerta de mi corazón, mi vida, Señor, para que tú entres y tomes el timón, seas el Señor, el jefe de mi vida. Ya no quiero hacer lo que yo quiero. Yo quiero hacer lo que tú me digas que debo hacer, Señor. Enséñame tu palabra, enséñame la Biblia y quiero crecer contigo, Señor. Gracias, Padre. Gracias por escucharme, porque te lo he dicho de todo corazón. En el nombre de Jesucristo te lo digo, Señor. Amén. Así como estamos, con todo ojo cerrado y las cabezas inclinadas, yo quiero preguntar, ¿hiciste tú esta oración esta mañana? Si es así, levanta tu mano rápidamente ahí donde estás y la vuelves a bajar. ¿Habrá alguien? ¿Habrá alguien? Levántala y la bajas de nuevo. Padre, tú conoces nuestros corazones mejor que nadie, Señor. Y esta mañana queremos levantar en oración delante de ti a 3 personas que amamos mucho, que están quebrantados de salud, Señor. A Miguelito Méndez, que está en el hospital, Señor. Nosotros te pedimos que tengas misericordia de él y él pueda salir mañana de ahí. Te pedimos por Esteban Izquierdo, que está quebrantado de salud, ha estado con dengue, Señor, pero sobre todo su hígado, que tú lo repares, para que él viva una vida para ti. Y te pedimos por Edgar García, esposo de Caterina, Señor, que
también le levantes de ese dengue que ha quebrantado su salud, para que Él pueda seguir glorificándote, Señor. Padre, los dejamos en tus manos. En el nombre de Cristo Jesús te lo decimos, Señor. Amén y amén. Muy bien. Noches de intercesión, todos los miércoles a partir de las 7:30 p.m. Un tiempo de oración donde podemos compartir nuestras cargas unos con otros y orar unos por otros. Recibe el enlace minutos antes de nuestra reunión a través del grupo de WhatsApp y el grupo de Telegram. Te esperamos. Crece en el conocimiento de Dios a través de nuestro Discipulado 1. Él es el único que puede transformar tu vida. Entra a la encuesta e inscríbete. ¿Quieres invertir tu vida en algún ministerio, en cuidar a una persona? Pues puedes hacerlo a través de la encuesta. Marca Ministerio de Alabanza si tienes algún talento o puedes cantar. Marca Ministerio de Niños si quieres tú invertir tu vida a través de la enseñanza una vez al mes a un grupo de niños. O Ministerio de Discipulado si quieres tomar una persona y aprender junto con ellos a crecer juntos. Marca la encuesta. Sé parte de la vida activa de Vida Nueva Guatemala. Llena la encuesta y únete a nuestros diferentes teams. Montaje de alabanza, ministerios infantiles, comunicación, montaje de VBS y el team de bienvenida. Recuerda que todos en equipo abarcamos más.